Amén. Bueno, esa fue sin duda una canción maravillosa para entrar. Ha sido maravilloso estar aquí, Candy. Soy tan encantador de estar contigo, para esta reunión campestre de otoño. Solo quiero comenzar con una palabra de oración. Padre bondadoso y misericordioso que estás en los cielos, muchas gracias por unirnos en esta tierra santa. Pedimos que tu espíritu esté aquí. Que las palabras que se hablen no sean mías sino tuyas. Que tu amor y compasión, sabiduría e intelecto brillen. Y estemos dispuestos a recibirlo. En el digno nombre de Jesús oro, amén. Ya sabes, en estos días tenemos la pequeña Biblia con nosotros todo el tiempo, sin importar a dónde vayamos. Es como tener una biblioteca entera contigo. Quiero dirigirlo a Mateo 24, comenzando al final del versículo 3. Y los discípulos decían a Jesús, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ciertamente los hemos escuchado. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Porque se levantarán naciones contra naciones, y reino contra reino, y habrá hambrunas. Ciertamente los vemos en diferentes lugares del mundo. Y pestilencias como el COVID-19. Y terremotos en diversos lugares. Todo esto es el principio de los dolores. Entonces os entregarán a la aflicción. ¿Cuántas personas están siendo torturadas? ¿Cuántas personas están siendo perseguidas? No solo en todo el mundo, solíamos decir en todo el mundo, ahora está sucediendo aquí mismo en los Estados Unidos de América. Serás afligido y te matarán. Seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces muchos se escandalizarán. ¿Sabemos de eso? No. Corrección política, despertar, ofender a todos. Tengo que tener espacios seguros para vivir. Y se entregarán unos a otros. Y se aborrecerán unos a otros. Chico, si eso no suena como los tiempos en el que vivimos, no sé qué lo hace. Pero no es momento de tener miedo. ¿Sabes? El miedo puede hacer que hagamos muchas cosas extrañas. Recuerdo cuando era joven. Tenía un miedo mortal a los perros. Y realmente alteró mi vida. Porque yo estaría yendo a la escuela. Y habría un perro. Y daría la vuelta y daría la vuelta a la manzana. Y a veces llegar tarde a la escuela por culpa de ese perro tonto. El perro no era tonto, yo era el que era tonto, porque un hombre me dijo después de enterarse de mi fobia a los perros. Dice, los perros no te molestarán si no les tienes miedo. No manifiestes miedo alguno. Dije, ¿de verdad? Él dijo, sí, absolutamente. Esto está garantizado. Así que dije, está bien. Así que estaba este perro. Su nombre era Oxidado. Irati era un perro malo, y perseguía a la gente, y a nadie le gustaba bajar cerca de esa parte del barrio. Dije, voy a probar esto con Rusty. Así que valientemente voy caminando hacia allí y Rusty está mirando. Es como, no puedo creer esto. Entrega a domicilio, mi correo. No podía creerlo. Y mientras caminaba por donde vivía Rusty, salió corriendo ladrando y gruñendo. Y dije, esto fue un error.
pero corrió hasta mi pierna. Y luego se detuvo y volvió al porche. No me mordió. Y sabes, esa fue la última vez que Rusty me molestó. Pasaría por allí cada vez que quisiera. Rusty sabía que no le tenía miedo. Ya no me molestó. ¿No es interesante cómo funciona eso? Ya sabes, cuando ponemos nuestra fe en Dios. ¿Hay algo de lo que realmente debamos tener miedo? Algo en lo que pensar, porque ¿quién tiene realmente el control? Pero también tenía miedo de las cosas no físicas. Tenía miedo al fracaso, porque de joven era un poco tonto. Bueno, al menos todos pensaron que era tonto, digámoslo así. Siempre me estaban insultando. Y los profesores no pensaban que yo era inteligente. Mis compañeros de clase no pensaban que yo era inteligente. No pensé que era inteligente. La única que pensó que era inteligente fue mi madre. Ella siempre decía, Benjamín, eres un chico inteligente. Eres demasiado inteligente para traer notas a casa como esta. Lo traje a casa de todos modos, pero ella siempre decía eso. Ella siempre estaba siendo alentadora, pero ella sabía qué hacer. Pero ya sabes, madre mía. A pesar de que ella tenía menos de una educación de tercer grado, se había casado a los 13 años, descubrió que su marido era bastante grande, ella creía en Dios. Y le pidió a Dios que le diera sabiduría. ¿Qué podía hacer ella para que sus hijos pequeños tuvieran éxito en la vida? Y Dios le dio la sabiduría. Al menos en su opinión. Mi hermano y yo no pensamos que fuera sabio en absoluto. Quiero decir, apagar la televisión, hacernos leer informes de libros, reunirse a leer libros y escribir informes para ella. Y en el mundo de hoy, probablemente habríamos llamado a los servicios sociales por ella, y se lo habrían llevado en Ancouce. Pero en esos días, tenías que hacer lo que tus padres te dijeron que hicieras. Y comencé a leer esos libros, y aunque no quería hacerlo, después de un periodo de tiempo relativamente corto, empecé a disfrutar leyendo esos libros. Porque cuando lees libros, tienes que usar tu imaginación. Y en realidad se vuelve extremadamente interesante, en lugar de mirar la imaginación de otra persona. Hizo una gran diferencia. Y en el espacio de un año y medio, fue desde el final de la clase hasta el primero de la clase. Para consternación de toda aquella gente que se reía, y llámame tonto. Y curiosamente, ya sabes, vivíamos solo. Al otro lado de las vías del tren. Había blanco en un lado, negro en un lado. Y vivíamos en el lado blanco de las vías. Así que tuve que ir a la escuela primaria y secundaria blanca. Así que fue interesante porque los profesores realmente no esperaban mucho de mí de todos modos. Porque no pensaron que al negrito le iría bien. Así que nadie me estaba empujando realmente aparte de mi madre. Pero los otros niños blancos habían visto ocurrir esta transición en mí al pasar del tonto niño al niño más inteligente de la clase, y lo aceptaron. Estaba bien con ellos. Pero en octavo grado, darían un premio especial. Al final del semestre al joven, con el mayor rendimiento académico. Y yo estaba pensando, voy a ser yo. Y llevarías tu boleta de calificaciones a cada maestro, y te lo marcarían y te lo darían, y se lo llevarías al próximo maestro, y yo estaba todo el camino a la última clase, y tenía todas. Esto iba a ser pan comido. Mi última clase fue baneada y fue bueno en van, así que sabía que era una A. El pavo me dio una C. Quería arruinar mi boleta de calificaciones. Quería asegurarse de que no obtuviera el premio. Para su disgusto, resultó que la prohibición no contaba, así que obtuve el premio de todos modos. Y curiosamente, en la ceremonia de premiación, uno de los maestros se levantó y reprendió a todos los otros niños. ¿Cómo puedes dejar que un chico negro sea tu número uno en la clase?
hijos, no estáis trabajando lo suficiente. Fue muy vergonzoso. Debe haber sido. Y los niños simplemente la miraban. Y estaban haciendo un símbolo loco y señalándola. Porque sabían que legítimamente me había ganado ese premio y no tuvieron ningún problema con eso. Pero, ¿no es interesante cómo la gente tiene conceptos equivocados de lo que debería estar pasando? Y la pregunta es cómo reaccionamos ante personas así. Y si vas a Miqueas 6 y versículo 8. Y el versículo 8 dice, Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno y lo que el Señor requiere. De ti, sino hacer lo justo. ¿Qué significa eso? Hacer lo justo significa tratar a las personas con justicia y amar la misericordia. Cuando la gente te ha hecho mal, no tienes que hacerles mal. Y caminar humildemente con tu Dios. Nos ha dado instrucciones de cómo reaccionar a situaciones como la que enfrenté en 8º grado. Pero no fue el final de mis problemas. También odiaba la pobreza. Algunas personas odian las ratas y otras odian las cucarachas. Algunas personas odian los 100 pies, las serpientes. Odiaba la pobreza. No pude soportarlo. Es decir, hasta que empecé a leer esos libros. Y leyendo sobre empresarios y científicos y cirujanos. Y exploradores y gente de grandes logros. Y viendo cómo eran capaces de tomar el control de sus vidas. Y comencé a reconocer que la persona que más tenía para hacerlo, lo que me pasó, fui yo. ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería aprovechar? Que estaba en mi entorno. ¿Y qué diferencia hizo? Y comencé a reconocer que la pobreza era algo sobre lo que yo tenía control. No tenía que ser pobre si no quería. Podría cambiar eso basado en la energía que estaba dispuesto a dar para perseguir mis sueños. Y en ese momento, ya no me importaba la pobreza. Sigo siendo pobre. Yo tenía una actitud diferente, porque sabía que no era una situación permanente. ¿No es esa la razón por la que Dios nos da estos increíbles cerebros que nos ha dado? Para que podamos pensar en situaciones como esa, podemos analizar situaciones, ya sabes, si miras el cerebro de un animal, y lo comparas con un cerebro humano. Se parece mucho. Excepto que el animal tiene un mesencéfalo muy desarrollado. Y el mesencéfalo es un área que te permite reaccionar. ¿Has notado lo rápido que los animales pueden reaccionar a las cosas, pero tienen lóbulos frontales relativamente pequeños? Por otro lado, las personas no tienen ese mesencéfalo bien desarrollado, pero tienen estos lóbulos frontales gigantes donde te involucras en el procesamiento de material intelectual y donde puedes planificar lo que realmente vas a hacer. Basado en lo que has visto antes. Es un poco interesante. En este momento vivimos en un momento en que la gente está impulsando cosas como la teoría crítica de la raza, que dicen que debes mirar a alguien y reaccionar a sus características físicas, que, sobre el que no tienen control, a diferencia de su personaje, sobre el que tiene mucho control. Pero para analizar su carácter, necesitas esos lóbulos frontales. Para ver de qué color son, solo necesitas tu cerebro medio. Así que lo que están diciendo es que deberías actuar como un animal, y no como un ser que fue hecho a la imagen de Dios. Eso de ahí te dice que va por mal camino.
cuando estamos viendo cosas así? ¿De dónde sacamos el coraje? El coraje es tan importante en una sociedad que ha decidido que si no actúas de la manera se supone que debes actuar, te vamos a castigar. Vamos a restringir lo que puedes hacer. Te vamos a cancelar. Vamos a lastimar a tu familia. Ahora, ¿cómo se supone que alguien debe vivir en una sociedad? Así sentirse libre. Y ahí es donde entra la valentía. ¿Sabes? Puedo recordar una situación que realmente requería mucho de coraje en mi nombre, cuando era residente de neurocirugía en Johns Hopkins. Y había una conferencia nacional, una conferencia de neurocirugía en curso. Así que casi todos los miembros de la facultad se habían ido a Boston a esta conferencia. El que quedó atrás, en caso de que hubiera algunas emergencias importantes, era quien se suponía que debíamos contactar si algo sucedía. Y yo estaba de guardia y trajeron a un joven, un adolescente, quien había sido golpeado con un bate de béisbol, y estaba inconsciente. Su cabeza estaba sangrando. Tenía hemorragias en el cerebro. El cerebro se le estaba hinchando y él iba a morir. Y la única posibilidad de supervivencia que tendría es si le sacaras parte de su lóbulo frontal y parte de su lóbulo temporal junto con el coágulo de sangre. Bueno, ya sabes, esa es una operación compleja. No es una operación que haya hecho antes. Lo había visto hacer antes. Pero no pude hacer nada al respecto. Sin un médico tratante, y no pudimos llegar al médico tratante. Y el operador del buscapersonas no pudo comunicarse con el médico tratante, y el joven se estaba muriendo. Es ilegal que un residente los tome al quirófano sin un asistente. Tenía que tomar una decisión. ¿Arriesgaré mi carrera y los llevaré al quirófano? ¿Y si no sale bien? Y ni siquiera he hecho su operación antes. ¿O debería tomarlos y arriesgarlo todo? Y oré. Dije, Señor, ayúdame a hacer lo correcto. Y sabes, después de que hice esa oración, me sentí tan tranquilo. Y dije, los vamos a llevar a la OA. Los llevamos al quirófano. Y recordé todo lo que había que hacer para hacer esa operación correctamente. Le fue bien, de hecho, hoy, ese joven es psicólogo, ayudar a otros jóvenes. Pero no solo no me metió en problemas. Recibí muchos elogios por tener el coraje para hacer lo correcto. Y de nuevo, ¿dónde está esa fuente de fuerza? Esa fuente de coraje viene de Dios. Me ayudó en muchas situaciones. Recuerdo que hubo otra situación en la que un joven tenía algo llamado síndrome de Van Pelt-Lindau, que causa estos tumores muy vasculares para formar en su cerebro. Y este joven había formado uno justo en el medio de su tronco cerebral. Una situación inoperable. Y ninguno de los neurocirujanos adultos lo tocaría. Con un poste de 10 pies. Bueno, desafortunadamente para mí, resulta que su esposa era enfermera de neurocirugía pediátrica. Así que no podía alejarme de ella. Y ella dijo, vas a tener que operar a mi marido. Y dije, pero es un adulto. Soy neurocirujano pediátrico. Y ella dice, bueno, él actúa como un niño, pero simplemente no podría escapar. Ella siguió detrás de mí. Y finalmente dije, está bien, iré a hablar con él. Y fui y hablé con él y le dije, Craig, este tumor está en medio de tu tronco encefálico.
El tronco encefálico es como un cable coaxial. No hay nada allí que no esté siendo utilizado. Y dije, si trato de sacar el tumor, hay al menos una probabilidad del 50-50, que morirás en la mesa. Y me dijo, doctor, si no le quita el tumor, hay un 100% de posibilidades de que muera. Así que tomaré 50-50 cualquier día. Le dije, sabes, esa es una actitud muy madura, y lo llevé al quirófano. Y bajó a la zona del tronco encefálico. Hay todos estos vasos sanguíneos, nuevos vasos sanguíneos que habían crecido en esa área, en respuesta al tumor. Trabajó a través de todos ellos y llegó a la superficie, e hizo un agujero muy pequeño sobre el área, donde sentí que estaba ubicado el tumor. Y luego metió una sonda allí, para ver si podía sentir una diferencia en la consistencia. Y cuando encontré esa diferencia en la consistencia, puse unas pinzas muy pequeñas bajo el microscopio. Agarró el borde del tumor. Comenzó a entregarlo mientras quitaba la superficie de los otros tejidos a su alrededor, y cómo fue liberando poco a poco y muy lentamente este tumor. A través de esta pequeña incisión, los potenciales evocados se aplanaron. Esos son los impulsos eléctricos, que van desde el cerebro hasta el tronco encefálico, y el anestesiólogo dijo, está muerto. También puede detener la operación. Tú lo mataste. Te dije que lo ibas a matar, y está muerto, porque obviamente no era un gran admirador de esta operación. Pero continuamos, sacamos todo el asunto. Sus potenciales evocados permanecieron planos. Había una sensación de depresión en la habitación, porque sabíamos que probablemente estaba muerto. Pero los cerró, los envió a la UCI. Comatoso intubado. Y a la mañana siguiente cuando entré, estaba sentado en la cama. Lo habían extubado y contaba chistes. Ahora, reconocí en ese momento que ese era Dios. Me dio el coraje y me mostró qué hacer. Pero ya sabes, a veces llega un punto. No importa lo que esté pasando. Solo tienes que ponerlo todo en sus manos. Y cuando he hecho eso, siempre aparece. Y nunca nos pone en una situación de la que Él no pueda y no nos librará. Y te da una sensación de paz. Ya sabes, es más o menos lo que le faltaba a David en la Biblia. Cuando se alejó de Dios. Ya sabes, comenzó en el camino correcto. Como un pastorcillo, dependiendo de Dios, permitiéndole matar un león y un oso y proteger los rebaños, dándole el coraje para enfrentar a Goliat, el gigante, para matarlo, y para hacer muchas otras cosas. Pero luego se alejó. Empezó a depender de sí mismo. Empezó a satisfacer sus propios deseos egoístas. Y él era el rey. Tenía riquezas. Tenía honor. Tenía todas las cosas que podrías desear, pero no fue lo suficientemente bueno. Porque no tenía a Dios. Y volvió a Dios. Y dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me saques de tu presencia. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Eso es lo que le faltaba. Y sosténme con tu espíritu libre. Y luego, cuando enseño transgresiones, tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Puedes tener todo en el mundo. Pero si no tienes a Jesús,
si no tenéis el gozo de su salvación, no es lo suficientemente bueno. Eso lo tenemos que recordar siempre. En tiempos de alegría, en tiempos de tristeza, en tiempos de abundancia, y en tiempos de necesidad. Él tiene el control. Recuerdo que hubo un caso en Sudáfrica de gemelos unidos. Estaban unidos en la parte posterior de la cabeza, similar al caso que había ganado gran fama para mí. Y obviamente querían que viniera y ayudara con ese caso, pero los niños estaban deteriorándose muy rápidamente. Por lo tanto, tuvo que hacerse en condiciones semi-emergentes. Y estábamos en el quirófano haciendo la separación, llegamos a la parte donde teníamos que ponerlos en paro hipotérmico, lo que significaba que los cirujanos cardíacos tenían que entrar y enfriar las temperaturas hasta que el corazón dejó de bombear toda la sangre. Y luego podríamos hacer la parte crítica de la operación y luego ellos reinician los corazones después de bombear la sangre nuevamente y calentarla. Pues resulta que al exponer uno de los corazones, pudieron ver que era no funcional. Y luego descubrieron que la razón por la que los niños se habían estado deteriorando es porque uno de ellos estaba haciendo el bombeo para ambos. Y a medida que crecían, se hizo más y más difícil para ese corazón ser capaz de bomba para ambos, por lo que estaban entrando en una falla congestiva. Así que estaba claro que ese no sería capaz de sobrevivir, pero pudimos completar la operación, y el otro parecía estar bien para el primer día. Entonces ese empezó a tener convulsiones y todo tipo de problemas, y en el transcurso del día siguiente murió. Y resulta que ese no tenía ninguna función renal. El que no tenía función cardíaca tenía función renal, el otro tenía otra función, por lo que eran simbióticos. No podían vivir separados y no podían vivir juntos. Y recuerdo que mientras viajaba de regreso a los Estados Unidos después de esa operación, estaba tan deprimido. Y estaba pensando, cualquiera podría haber fallado, no tenía que venir hasta aquí y participar en este caso. Señor, ¿cómo me involucraste en un caso que no salió bien? Esto es horrible. Pero estaba pensando más en mí. Ese era el problema. Porque 3 años después, hubo otro caso. Caso de Zambia, de gemelos craneofagos verticales. Se unieron en la parte superior de la cabeza, mirando en direcciones opuestas, algo que llamamos vertical tipo 2. Ha habido 3 intentos de separar gemelos así. Anteriormente, ninguno de los cuales había tenido éxito, y me pidieron que me involucrara en ese caso. Y llevamos el caso a Sudáfrica. Y, curiosamente, estábamos capaz de volver a montar el equipo que había trabajado en el fallo anterior. Todo el equipo que había sido importado para ese todavía estaba allí. El entrenamiento todavía estaba allí. Y resultó ser el primer craneófago complejo. Caso en el que la separación se realizó con éxito sin déficit neurológico. Eso no hubiera pasado si no hubiéramos fallado en el anterior. El anterior iba a morir de todos modos, pero el Señor usó eso para preparar el camino para uno que sería extremadamente exitoso. Verá, a veces no vemos el cuadro completo. Dios juega el juego largo. Jugamos el juego corto. A veces nos decepcionamos mucho porque las cosas no han ido como queríamos ir. Ahí es cuando necesitamos simplemente decir, Señor, eres tú. Es todo acerca de ti. No es sobre mí. Reconoce que Él tiene el control total. Así que tenemos que reconocer acerca de nuestra nación en este momento. Nuestra nación que se formó bajo los valores judeocristianos.
Valores como amar a tu prójimo, en vez de cancelar a tu vecino. Y trate de ayudar a la gente, no trate de lastimar a la gente. Ya sabes, cómo nos metimos en una situación como esa. Una situación en la que tratamos de obligar a la gente a hacer nuestra voluntad si tenemos poder. Esas no son cosas por las que esta nación era conocida. No es la razón por la que tanta gente vino aquí. Y nuestra nación fue conocida como una nación de comunidades, donde la gente trabajaba junta, la gente que tenían diferentes talentos y habilidades, porque pudieron tener éxito en un lugar muy alejado, lugares, en estados remotos, es porque sabían cómo trabajar juntos. No tenían que creer todo lo mismo. Eso no era necesario. Lo que era necesario, por lo que las personas que trabajan juntos, ya sabes, fue Jesús quien originalmente dijo: una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse. Abraham Lincoln dijo eso más tarde. Y es absolutamente cierto. Tomas una nación tan fuerte como los Estados Unidos de América. Demasiado fuerte para ser derrotado por Rusia, China, Corea del Norte, Irán o cualquier otro lugar, pero fácilmente destruido por su propia gente que ha sido manipulada para creer que son enemigos unos de otros. Cuando no son enemigos el uno del otro, esa es la verdadera vergüenza. Y creo que ahí es donde se requiere coraje. Coraje para señalar esas cosas que están creando los problemas. Ya sabes, tenemos grupos diciendo que este grupo tiene primacía sobre este grupo. Las vidas de los negros son importantes. Las vidas de los negros sí importan. Pero ¿sabes qué? Jesucristo murió por todas las vidas. No hay vida que no le importe. De menor a mayor. Esa debería ser nuestra causa también. Ahora, vivimos en una nación que tiene mucha gente diferente. En el de diferentes orígenes. No hay duda de eso. Pero algunas personas quieren convertir eso en un problema. Es realmente un problema. Quiero decir, ¿cuántas personas, por ejemplo, querrían ir al Acuario Nacional si cada pez era un pez dorado? Realmente no sería tan interesante, ¿verdad? Desde luego, no valdría la pena pagarlo. ¿Quién querría ir al Zoológico Nacional si cada animal fuera una gacela de Thompson? No sería tan bueno. ¿Quién querría un hermoso ramo de flores si todos fueran idénticos? Es bonito, pero no tanto como uno cuidadosamente orquestado con muchos cosas diferentes. ¿Y quién querría levantarse por la mañana si todos se vieran exactamente como tú? En algunos casos, sería un desastre nacional. Así que deberíamos estar muy complacidos de que Dios haya tenido la amabilidad de darnos variedad. ¿Y qué es lo que hace que una persona sea quien es? ¿Es el color de su piel? ¿Es la calidad de su cabello? ¿Es la forma de su nariz? ¿O es su cerebro? Y mira, por eso tenemos esos grandes lóbulos frontales. ¿Sabes? El doctor Martin Luther King estaba en lo cierto cuando dijo que soñaba con el día cuando la gente no sería juzgada por el color de su piel, sino por el contenido de su personaje. Nos encontramos en una situación en la que ahora la gente enseña exactamente lo contrario. Se necesita coraje para oponerse a eso, para hablar en contra de eso, porque ser atacado no hay duda de eso. ¿Sabes? En el libro de Timoteo, 2 Timoteo
y es el tercer capítulo y el versículo 12. Dice, sí, y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Ahora, ¿qué crees que significa eso? Sabes, hay algunas personas que ven cosas que suceden. No dicen nada. Simplemente se esconden en la esquina. Bajar la cabeza y esperar que nadie los llame con un nombre desagradable. ¿Es eso lo que estamos llamados a hacer? ¿O estamos llamados a defender a aquellos quienes están en una situación difícil? Si vas al libro de Proverbios y vas al capítulo 24, versículo 10, dice: si desfalleces en el día de la adversidad, tu fuerza es pequeña. Si te abstienes de librar a los que son atraídos a la muerte, y a los que están dispuestos ser muerto, si dices, he aquí, no lo sabíamos. El que pondera el corazón, no lo considera. Y el que guarda tu alma, no lo sabe. ¿Y no dará a cada uno según sus obras? En otras palabras, cosas malas le están pasando a la gente. No puedes simplemente sentarte y decir, no lo sé, voy a cerrar los ojos. No es asunto mío, no me importa. La Biblia dice que eso no es lo que deberías estar haciendo. Dice que si haces eso, Dios sabe que lo hiciste y te hace responsable. Pero algunas personas dicen, pero si hago eso, entonces me puse en una línea de fuego, entonces puedo ser perseguido. Sí, eso es absolutamente cierto. Pero recuerda esto, incluso si la gente dice cosas desagradables acerca de ti o perseguirte, o incluso meterte en la cárcel o incluso matarte, ¿cuál es ese inconveniente? Contra el telón de fondo de la eternidad con Cristo. De eso estaba hablando Pablo. Él dice, ya sabes, está como hecho. Ni siquiera pienso en esas cosas. Es tan insignificante, comparada con la gloria que tu voluntad experimentará con el Señor. No significa que debas salir y buscar ser perseguido. No intentes ser perseguido. Pero sí significa que tenemos una responsabilidad para hacer lo correcto. Y cuando vemos la libertad siendo desafiada, tenemos que lidiar con eso, y miras algo como la libertad de expresión. Uno de los principios fundamentales de nuestra Constitución. Y la Carta de Derechos. Una de las cosas que atrajo a tanta gente de las costas de tantas tierras lejanas a América. Quieren que sea libre, que viva como quieren que viva, que digan lo que quieran. Decir, para seguir las carreras que ellos quieren que siga, sin que nadie los pise. Todo el tiempo y diciéndoles lo que tenían que hacer y lo que no podían hacer. Y particularmente lo que podían decir y lo que no podían decir. Es por eso que todo el concepto de corrección política es tan malvado. Es realmente antitético a nuestra primera enmienda. Y cuando las grandes tecnologías y los medios lo hacen cumplir aislando a las personas, cancelando a las personas, destruyendo los medios de subsistencia de las personas, y el gobierno no hace nada al respecto. Es cómplice. Entonces es exactamente lo mismo que si el gobierno se lo impusiera.
y creo que hay una responsabilidad de resistir. Una situación en la que los derechos de las personas, sus derechos fundamentales, que como establece nuestra Declaración de Independencia, esos derechos vienen de Dios y no del gobierno. Y por lo tanto, aquellos que son personas piadosas protegerán los derechos no solo de ellos mismos, sino de otros que están siendo desafiados y que están siendo quitados. No tendrá miedo en el proceso de hacer eso, reconociendo siempre que Dios tiene el control. ¿Sabes? Recuerdo esa situación en la que tuviste una niña cuyo hijito, cuya cabeza no crecía, y su cerebro se fue comprimiendo progresivamente. Y tuvimos que hacer una operación para ampliar el cráneo, y durante el proceso de esa operación, empezó a tener una hemorragia. Y fue una hemorragia muy, muy importante. Y entonces su corazón se detuvo, y luego tuvo que ser reanimada en el quirófano durante varios minutos. Y no pudimos hacer que su corazón volviera a funcionar. Y el anestesiólogo decía, creo que deberíamos llamarlo. Quiero decir, la hemos perdido. Ese es el final del caso, y simplemente no podía dejarla ir. Dije, no, sigamos. Pasamos otros 5 minutos, todavía nada. Otros 5 minutos después de eso, pero luego tenemos un pequeño latido del corazón, y un poco de epinefrina y algunas otras cosas. Y su corazón comenzó a latir de nuevo, y pudimos cerrar las cosas. Y llévala a la UCI. Pero en ese momento, ella no tenía un examen neurológico. Con muerte cerebral, plano renunciado. Y recuerdo a su padre. Y era cristiano. Y él dijo, doctor, existe incluso una pequeña posibilidad. Para que sobreviva, para que despierte. Él dijo, comillas, 1 de cada 10 tal vez. Y yo dije, no. Él dijo, comillas, 1 en 100. Dije que no. Dije, comillas, 1,000. No. Y luego él y yo nos desafiamos, para ver quién podía orar más fuerte, porque esa sería la única oportunidad que tenía, y curiosamente, durante las próximas 12 horas, empezó a tener alguna función. Sus alumnos comenzaron a trabajar, todo el mundo estaba hablando de esto y ella se despertó. Fue increíble. Pero luego empezó a tener problemas pulmonares. Y partes de sus pulmones comenzaron a fallar. Y vinieron los neumólogos y miraron y dijeron, ella va a morir. No vamos a poder salvarla. Curiosamente, se suponía que al día siguiente debía ir a Ohio para hablar en uno de las facultades de medicina. Y temprano esa mañana, mi hijo menor tuvo un ataque de asma severo y tuvo que ser llevado en ambulancia al hospital. Todo esto está sucediendo mientras este niño se está muriendo. Y recibo una llamada de una de las enfermeras diciendo que la última parte de ese pulmón está fallando. Y le gustaría entrar y hablar con los padres. Bueno, no pude porque tenía que llegar al aeropuerto. Y llamé cuando llegué a Ohio para hablar con los padres porque pensé que el bebé estaba muerto para entonces. Y dijeron, no, el bebé todavía está aguantando. Y, ya sabes, volví. Al día siguiente, y de hecho, los pulmones estaban empezando a repararse, pero ahora el neurólogo y la gente de rehabilitación habían venido y dijeron, el bebé no puede ver, él no puede oír, ha perdido la mayoría de las funciones neurológicas, realmente no tiene mucho sentido enviar
ella a un centro de rehabilitación. Y tuve que ir a California para hacer algunas cosas con el NI. Y cuando regresé, lo primero que hice fue entrar en la habitación de ese bebé. Y el bebé me miró y me siguió con la mirada. Y el bebé obviamente podía oír. Y resulta que la gente de rehabilitación y los neurólogos tienen razón. Ella no era candidata porque estaba perfectamente bien. ¿Y sabes qué? Lo que me dijo de nuevo, ¿quién está a cargo? No importa lo que esté pasando en nuestras vidas, ¿quién está realmente a cargo? Recuerdo el caso de una niña de Denver. Y ella estaba teniendo convulsiones, hasta 130 convulsiones por día. Hicieron todo lo posible para detener las convulsiones. Incluso la pusieron en coma pinnavarital durante 2 semanas. Pensé si podrían mantenerla sedado. Y luego dejar que el cerebro descanse, estaría bien. Pero al cabo de 2 semanas me levantaron la sedación, y las convulsiones comenzaron de nuevo, y me contactaron para ver si consideraría haciendo una operación llamada emisorectomía cerebral. Algo que se había hecho en el pasado. Y había caído en desgracia debido a la alta morbilidad y la mortalidad asociada con el mismo. Y estudié un poco y llegué a la conclusión de que tal vez había algunas cosas que podríamos hacer de manera diferente de lo que se había hecho antes. Tal vez había algunas técnicas que habían mejorado y algunos materiales que podría hacer esto factible ahora. Y recuerdo cuando estaba hablando con los padres y me dijeron, doctor, ¿has hecho esto antes? Y yo dije, no. Y dije, pero he estudiado el tema. Y creo que hay una buena probabilidad de que funcione. ¿Qué les costó a esos padres confiar en este joven neurocirujano para hacer algo tan radical? Es bastante sorprendente para mí que hayan hecho eso. Pero lo hicieron. Y la operación fue muy difícil. El cerebro estaba hinchado. Hubo mucho sangrado. Tuvimos que hacer transfusiones masivas. Y ella no se despertó de inmediato. Pero lo hizo en cuestión de un par de horas. Y los padres estaban al lado de la cama. Y ella dijo, mami, papi, los amo. O, estaban como en la nube 9. Y se recuperó tremendamente. Era muy fotogénica, al igual que su madre. Y recibieron mucha atención de los medios. La historia se difundió por todas partes sobre mis histerectomias. Una niña que vive con la mitad de su cerebro y le va bien. Y eso animó a otros. Y muy pronto, estábamos haciendo muchas hemisferectomías. Y recuerdo en una conferencia de prensa. Y fueron los primeros 14, 13 de ellos eran niñas. Y uno de los reporteros dijo, esto solo funciona en mujeres y en niñas. ¿Por qué 13 son niñas y uno es hombre? Y dije, bueno, las mujeres solo usan la mitad de su cerebro de todos modos. Estaba contando un chiste, por supuesto. Y una de las neurólogas dijo, no, eso no es correcto. Ella dijo que las mujeres solo necesitan la mitad de su cerebro, ser tan inteligente como los hombres. Pero, de hecho, nos divertimos mucho. Pero la clave fue ese primer caso, que requirió mucho coraje y mucho estudio, abrió el camino para muchos otros que habían situaciones muy difíciles para resolverlas. Y ahora que la operación es una operación común que practican prácticamente todos los neurocirujanos pediátricos, el Señor abrió ese camino de una manera que no hubiera esperado. De la misma manera,
Cuando dejé la medicina y llegué al gobierno, también me encontré con muchos de resistencia porque lo que me sorprendió, había mucha gente en Washington que no quería sacar a la gente de la dependencia. Y todos deberían estar de acuerdo con estas cosas que ayudarán a las personas a subir en la escalera de oportunidad y llegar a ser, ya sabes, independiente. Y fue muy difícil. Pero pudimos hacer varias cosas. Incluso en los centros de visión, que viene de la Biblia. Proverbios 29:18, sin visión, el pueblo perece. Tomaríamos todas estas agencias federales, 13 de ellas, combinado con agencias estatales, agencias locales, fe, organizaciones religiosas, sin fines de lucro, y fusionar los servicios que prestaban. Y ponerlo todo bajo un mismo techo para que esa madre adolescente de dos tenía un lugar donde podía ir y poder conseguir cuidado de niños, al mismo tiempo. Averiguar cómo obtener su GED. Y después de eso, ser capaz de obtener algún entrenamiento adicional, para que pueda independizarse, y posteriormente enseñar eso a sus hijos. Esa es la única manera de romper estos patrones crecientes de dependencia. Ese es el tipo de cosas que tenemos que empezar a pensar en esta nación en que vivimos. Y quizás lo más importante, y con lo que quiero cerrar, es que tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscarlo ahora. Son tiempos difíciles los que vivimos. Y si no lo tenemos a Él, no lo lograremos. Y aquí vamos, sí. Isaías 55 versículo 6, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llámalo mientras está cerca. Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos. Que se vuelva al Señor y Él tendrá misericordia de él. Y a nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. Tenemos un Dios tan lleno de gracia y aceptación, que tiene todo bajo control. No tenemos que preocuparnos por todas estas cosas horrendas que vemos a nuestro alrededor todos los días. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en Él. Él quitará nuestro miedo. Él nos dará coraje. Él dirigirá lo que estamos haciendo. Todo lo que tenemos que hacer es lo que es correcto. Y permítanme cerrar con una oración. Bondadoso Padre que estás en los cielos, eres tan misericordioso. Eres tan bueno, eres tan amable, eres tan generoso. Y sin embargo, a veces nos olvidamos de ti. Y a veces te descuidamos. Ayúdanos a buscarte mientras puedas ser encontrado, para que puedas usarnos a todos de una manera específica, que has ordenado, que podamos traer la paz eventual, y la prosperidad y las condiciones que están maduros para tu regreso triunfal. En el nombre de Jesús, amén.